Muy bienvenidos y bienvenidas a este quinto domingo después de Pentecostés. Que el amor de Dios, la gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Así sea. El libro de Deuteronomio, en su capítulo 30, dice así: El Señor, tu Dios, te dará abundante prosperidad en todas tus empresas, en el fruto de tus entrañas, en las crías de tu ganado y en los productos de tu suelo, porque el Señor volverá a complacerse en tu prosperidad, como antes se había complacido en la prosperidad de tus padres. Todo esto te sucederá porque has escuchado la voz del Señor tu Dios, y observado sus mandamientos y sus leyes, que están escritas en este libro de la ley. Después de haberte convertido al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Este mandamiento que hoy te escribo no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y lo traerá hasta aquí, de manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica? Ni tampoco está más allá del mar, para que digas: ¿quién cruzará por nosotros a la otra orilla y lo traerá hasta aquí de manera que podamos escucharlo y ponerlo en práctica? No, la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la practiques. Hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desdicha. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te prescribo, si amas al Señor tu Dios y cumples sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos, entonces vivirás, te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde ahora vas a entrar para tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar y vas a postrarte ante otros dioses para servirlos, yo les anuncio hoy que ustedes se perderán irremediablemente. Es palabra de Dios. Y el Evangelio de hoy se encuentra en San Lucas, capítulo 10, versos 25 al 37. Gloria sea a ti, oh Señor. Dice así la palabra del evangelista Lucas. Y entonces un doctor de la ley se levantó y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote, lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino,
Después lo puso sobre su propia montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del albergue, diciéndole: «Cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver». ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los ladrones? «El que tuvo compasión de él», le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: «Ve y procede tú de la misma manera». Hasta aquí la lectura del Evangelio. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para con todos ustedes. Amén. Dios brindará abundante prosperidad a todos los emprendimientos que llevemos adelante. Es más, Dios se complacerá en nuestra prosperidad, siempre que, y solo que, escuchemos la voz del Señor nuestro Dios y observemos sus mandamientos y sus leyes que están escritas. En general, el ser humano se entusiasma mucho con el tema de la prosperidad, pero no suele haber un masivo entusiasmo por la observancia de la ley de Dios, ni por escuchar su voluntad, la que se muestra a través de las Escrituras. No resulta tan fácil escuchar a Dios. Muchas veces se confunde cuando las voces humanas se interponen. La ley de Dios dice algo, pero la interpretación humana muchas veces distorsiona el sonido de la voz de Dios. Al escuchar, ¿cómo saber si es Dios el que me está diciendo algo o lo está diciendo el que está interpretando la Escritura? Ante esta legítima duda, muchas personas se alejan de los espacios religiosos, no dejando de creer en Dios, pero sí dejando de creer en los religiosos que interpretan la voluntad de Dios. Será importante dar lugar al discernimiento y permitirnos considerar esta forma de paradoja como un problema que necesitamos ir resolviendo en la cultura. La paradoja se da en que un grupo humano que tiene en su poder las Sagradas Escrituras, le hace la religión instituida, ¿no?, en la cultura, muchas veces se predica a sí misma y no a la palabra de Dios. Es decir, proclama su verdad, la cual no siempre coincide con el mensaje que Dios pretende hacer llegar a su pueblo. El Evangelio de hoy nos presenta una conversación de Jesús con un doctor en la ley. El doctor en la ley es un experto en la ley judía. Podría ser un jefe de la sinagoga en la época de Jesús, lo que podríamos entender como un guía espiritual. Sin duda, era uno de los más conocedores de la ley de Dios. Por lo tanto, de su interpretación de la ley, la población aprendía. Hoy podríamos decir que Jesús cumple en este diálogo con este doctor en la ley el rol de coach, es decir, no le da las respuestas resueltas a las preguntas, sino que lo ayuda a construirlas o a resolverlas al interesado en saber. La primera parte de la pregunta del doctor en la ley es una pregunta cuya respuesta ya la conocía, es decir, sabía que la Escritura dice que para ganar la vida eterna es necesario amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero no conocía el concepto de prójimo. Y resulta clave para comprender la ley de Dios, entender de quién se trata el prójimo. Una cuestión es conocer la ley de Dios, decirla y repetirla,
y otra es darle cumplimiento. Recordemos aquella expresión de Jesús cuando decía: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Lo que quiere decir que no se estaba dando cumplimiento en los espacios religiosos de la época. ¿Dónde está la clave para comprender el concepto de prójimo? En la compasión. Ser prójimo o ver a un prójimo no se reduce a la distancia en centímetros que pueda estar una persona de la otra. Sí tiene que ver con una cercanía sensible del estado en el que la otra persona se encuentra. Podemos estar al lado de alguien pero sin sentir nada de compasión por esa persona, aunque esté sufriendo. En ese caso no hay registro de prójimo. Compasión tiene que ver con el padecer con el otro. La persona que se compadece de otra conoce la ley de Dios, aunque no la repita de memoria. Y por más que podamos repetir la ley de Dios de memoria, si no sentimos compasión por el padecimiento de otra persona, no conocemos la ley de Dios y mucho menos podremos darle cumplimiento. El ejemplo del samaritano permite volver a enfocar lo central no solo en las instituciones religiosas, sino también en cada una de las realidades que como humanidad vivimos dentro de la cultura, o mejor dicho, que muchas veces padecemos dentro de ella. En la inercia cotidiana se suele extraviar nuestra atención. Existen muchas distracciones y el problema es que el extravío nos conduce a la enfermedad y a la muerte. Será un desafío salubre volver a enfocar nuestra atención en la voluntad de Dios, en la compasión, lugar que nos reposiciona frente al otro, en la convivencia, y nos clarifica quiénes somos como personas bautizadas en este mundo. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, nos guarde a cada uno y a cada una en la verdadera fe, hasta la vida eterna. Amén. Bondadoso Dios, sabemos que tu voluntad es tener compasión por nosotros y que la compasión que podamos sentir en nuestra convivencia nos permitirá participar de la vida plena que tienes preparada y que trasciende los límites de este mundo. Danos la fuerza de tu amor para que podamos compartir tu compasión en nuestras realidades. Renueva nuestra salud y vitalidad, y te pedimos que asistas a las personas que conocemos y necesitan de ti, por estar sufriendo enfermedades, duelos, angustias, dificultades laborales, intolerancias o violencias de algún tipo. Especialmente te pedimos por las personas, familias y pueblos que sufren los flagelos de la guerra. Dales fortaleza y esperanza en la fe que proviene de ti. Asimismo te pedimos que ilumines el pensamiento de todos los dirigentes de las naciones de este mundo para que puedan sensibilizarse con el amor que proviene de ti y así encontrar caminos no violentos en la convivencia en este mundo. Te rogamos hoy de forma especial por el pueblo de Ucrania y el pueblo de Rusia. Dale sabiduría también y compromiso con su vocación de servicio a los científicos, médicos, docentes, gobernantes, autoridades, sean civiles, militares, o a cualquier persona que tenga responsabilidades para con la población. Conoces nuestras propias realidades y nos ponemos en tus manos para que seas tú el que nos asista según tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recibamos la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti
misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.